Ya. Gracias, presidente. Bueno, me sumo en primer lugar, como lo hice también ayer, al reconocimiento de una finalidad común. En este caso, yo creo que nos une la búsqueda de la reducción del consumo y, por supuesto, la protección de niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que tengan otra visión de futuro. Muchas de las imágenes que ustedes mostraron muestran esa tragedia. Sin embargo, debo decir de nuevo que creo que no le estamos pegando a la solución. Si uno mira en cualquier estudio, representantes Arias, representante Triana, representante López, todos los estudios sobre drogas demuestran que no existe una correlación entre las medidas restrictivas del consumo y la reducción del consumo. En ningún lugar del mundo se ha podido demostrar una buena causalidad diciendo si yo impongo medidas represoras de cualquier manera, no solo criminalizantes, cualquier manera de reprimir al consumidor, eso no reduce consumo. ¿Por qué? Porque partimos de una base distinta y es que el consumidor ya tiene un problema de salud pública y al ser reprimido de cualquier manera no va a salir de ese consumo. Quisiera rápidamente presentarles 4 argumentos de por qué yo personalmente me voy a apartar de este proyecto y los invito a que busquemos otras alternativas. La primera, y voy a presentarles 2 gráficas brevemente, es que gran parte del problema que tenemos en el país frente al consumo de drogas tiene que ver con nuestro presupuesto. Históricamente destinamos a más del 60% en el presupuesto a la reducción de la oferta de drogas, es decir, a este tipo de medidas, a las medidas que buscan quitar del mercado la droga disponible, sacarla, incautarla, todo lo que significa quitar la droga. Pasemos a la siguiente. Imagínense cuánto se gasta en prevención del consumo. 4%, representante Triana. O sea, nos dedicamos todo el presupuesto, más del 60%, a reprimir y en cambio, para prevenir el consumo, solo el 4%. Entonces, hoy juzgamos esa política sobre la base de decir lo que necesitamos es más represión, cuanto nunca le hemos dado chance a la prevención. Segundo, yo insisto, comparto que el consumo es una preocupación, pero siguiente diapositiva, yo sí quisiera que miráramos esto en proporción, tanto a nivel comparado como a nivel del tipo de sustancias. Si uno mira a nivel comparado, Colombia tiene un crecimiento del consumo de cocaína del 0.7%, mientras que si uno compara con otros países, Uruguay 1.8%, pero ni se diga de los países como en Europa y en Estados Unidos, donde el crecimiento es muy superior. Más grave aún, sigamos a la siguiente. El representante Arias presentaba una serie de datos sobre crecimiento y cómo se había reducido el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Claro, hay unas proporciones de reducción, pero los invito a mirar de qué datos estamos hablando. Esto es la última encuesta de escolares, que es la encuesta de 2016. Yo les pediría que además hagamos un énfasis en que esta encuesta se tiene que volver a hacer. Parte del problema es que no tenemos datos a 2018, pero a 2016, de cada 100 estudiantes en edad escolar, 59 habían consumido alcohol durante el último año. Doctora Juanita, perdón que la interrumpa. Es que le quiero pedir de nuevo a la comisión que hagan silencio porque es muy desagradable que interrumpan, además con tan interesantes exposiciones que ustedes están haciendo. Por favor, continúe. Gracias, señor presidente. Entonces, si bien es cierto, representante Arias y representante Triana, que había una leve disminución en esa encuesta frente a alcohol y frente a tabaco, los datos son abrumadores. Nuestro problema con los jóvenes es un problema hoy de alcohol. 59 de cada 100 consumen alcohol en el último año. Por supuesto, además, ustedes conocerán los estudios sobre los efectos mucho más graves sobre la salud que tiene el alcohol respecto de una sustancia psicoactiva como la marihuana, por ejemplo. El tabaco es nuestro siguiente problema, 14 de cada 100. Hubo medidas importantes en la anterior reforma tributaria de gravar con impuestos adicionales el consumo de tabaco, eso generó una reducción en el consumo. Después le sigue la marihuana con 8 de cada 100, ni se diga todas las otras drogas. Cocaína, solo 2.7, representante Peinado, de los estudiantes, de 100 estudiantes en edad escolar consumieron cocaína. ¿El problema es la cocaína en nuestros estudiantes? Estimados representantes, yo creo que no estamos diagnosticando bien el problema. Pero rápidamente paso a los otros 2 argumentos. Yo sí creo, representante Arias y representante Triana, que tenemos que ser claros en qué es lo que estamos cambiando en este proyecto, porque yo veo un cúmulo de medidas francamente reiterativas.
Entonces, hay una cantidad de medidas que son ofrecer, comercializar, facilitar o distribuir, donde se impone una serie de medidas adicionales, poder incautar, etcétera. Todas esas medidas están en el Código 376 del Código Penal, porque son medidas no de convivencia, constituyen delito. Entonces, todos esos verbos rectores ya están en el Código Penal, en el 376. Entonces, bueno, listo. Prohibición del consumo. De manera general, este Congreso ya prohibió en términos generales el consumo en el artículo 49 de la Constitución. Si uno mira espacios públicos, el mismo Código de Policía ya restringe tal cual como ustedes lo están haciendo. Es que uno lo mira en el texto. Que no se puede consumir en espacios públicos, ya está en el Código Penal. Que incluya la dosis personal, por Dios, pero es que el texto es clarísimo. Consumir sustancias psicoactivas en el espacio público, ahí está incluyendo todas las sustancias psicoactivas. Ya está prohibido el consumo de dosis personal en espacios públicos. Que incluya el perímetro de los centros educativos, ya está justamente en el inciso inmediatamente anterior al que ustedes están reformando. Que no se incluyan perímetros de centros deportivos, ya está también. Entonces, ¿qué es lo que estamos realmente haciendo? Lo hablábamos, creo el senador Lara me explicaba, el tema del porte. ¿Cierto? El tema del porte sería una diferencia. Y yo creo que ahí sí hay, estimado senador y representantes, un riesgo, lo ha dicho juristas como... Doctora Juanita, le voy a dar tiempo para terminar, pero les quiero pedir, tengo una lista de inscritos. Quienes quieran intervenir, por favor, vayan indicándomelo ahora, porque voy a cerrar las intervenciones para que ustedes puedan después, los ponentes y los autores, hacer interpelaciones a las observaciones que los demás tengan. Doctora Juanita, por favor, concluya. Gracias, presidente. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Y lo han dicho juristas como Rodrigo Imprimi. Si uno se concentra en la incautación y la destrucción, incluso de quienes simplemente están en porte, porque en el espacio personal, en el espacio, público no se puede consumir, sino que lo estoy portando, pues tengo un riesgo de criminalización. Además, porque la norma incluye la posibilidad de, frente a conductas reiterativas, por ejemplo, de porte, de 24 horas para consumidores de un arresto, lo cual es supremamente grave. Y yo sí creo, ahí representante Arias, que sí colinda con todo el tema de criminalización, en donde sí habría una violación de que la dosis personal consumida en el espacio personal es ya hoy reconocida constitucionalmente. ¿Cuáles son alternativas? Ampliar el presupuesto de prevención. Por amor a Dios, no podemos seguir distribuyendo 60% contra 4 y estar furiosos con la incapacidad frente a nuestros niños y nuestras niñas. Destinemos a la prevención. Política de salud pública. Señor presidente, usted en la anterior legislatura presentó un proyecto de salas de consumo controlado. Yo sí le pido que insistamos. O sea, ya no puede ser posible que tratemos de girar contra el resto del mundo, donde el hecho del consumo está ahí. Es más chiquito de lo que se cree, pero está ahí, y lo que hay que hacer es generar medidas de salud público. Diferenciar, representante Triana, y usted me va a entender esto muy bien, diferenciar la dosis personal de la dosis de aprovisionamiento, que es una tesis muy distinta a la Corte Suprema. Ahí sí podemos tener una discusión para no concentrar las medidas represoras en el eslabón más pequeño y más frágil de la cadena, que es el consumidor, en vez de concentrarlo en lo que importa, que nos interesa a todos: lucha contra el crimen organizado de quienes comercializan. ¿Cómo luchamos, representante Triana? Cuarta medida, fortalecimiento de investigación técnica judicial para desarticular esas bandas de crimen organizado. Pero estas medidas, insisto, terminan en la represión del consumidor, pero además a través de unas medidas reiterativas que ya existen. Entonces, si verdaderamente nos importa este problema, como sé que nos importa a todos, peguémosle realmente a las medidas y no a lo que en últimas termina siendo una represión del consumidor, y lo que termina siendo es, digamos, poner la bolita en otro lugar en vez de dedicarnos a lo importante. Muchas gracias. Gracias, doctora.